No soy un experto en cómics, he leído unos cuantos, pero Superman no forma parte de esa biblioteca. Por eso era de los que creía que era un personaje difícil de adaptar. Es demasiado poderoso, demasiado perfecto, hasta que entendí que ese era el punto. Superman no es solo un superhéroe, es el heredero de un mito mucho más antiguo, el del héroe solar, un arquetipo que atraviesa culturas y que podemos ver representado en las historias de personajes como Perseo, Hércules, Moisés, entre otros. Recibe este nombre por el tipo de viaje que emprenden estos avatares, uno que recuerda al ciclo de vida del Sol: nacimiento, crecimiento, madurez, muerte, descenso al inframundo y renacimiento. Todo esto para traer consigo un cambio que alejará la oscuridad del mundo ordinario al cual pertenecen. El viaje del héroe solar sigue este ciclo: nacimiento y exilio. En su más tierna infancia estos héroes se verán en peligro, ya sea por un rey tiránico que teme ser derrocado o por una catástrofe mundial. Conscientes de esto, sus aliados, padres, dioses o el destino, lo alejan para salvarlo. El niño es colocado en una canasta y soltado en un río para que la corriente lo aleje del peligro. Claro que en Superman sus padres no lo depositaron en una canasta, sino en una nave espacial, viajando a través del espacio exterior en lugar de un río, para después ser encontrado por personas humildes que lo criarán como su propio hijo. Iniciación. Aquí el héroe empieza a descubrir sus habilidades sobrehumanas y deberá enfrentarse a pruebas que reafirmarán su estatus divino a través de un renacimiento metafórico. Deificación. Después de renacer, el héroe acepta su poder divino y asciende como un dios, no como uno distante, pero sí como un símbolo de esperanza. Debido a la similitud de sus historias, diversos autores han comparado a Cristo, otro héroe solar, con Superman. Algunos de forma más metafórica, como hizo Richard Donner en 1978 en la primera Superman. Aquí representaban la nave del pequeño Kal-El con una forma que recuerda a la estrella de Belén, el astro que anuncia al Salvador de la humanidad de la religión cristiana, y otros de forma poco sutil como el amado u odiado Zack Snyder, quien pone literalmente lado a lado a Superman con Cristo. La idea de Batman construyendo una lanza para poder herir al último hijo de Krypton recuerda la iconografía de la lanza de Longinos atravesando el costado de Cristo. El arquetipo del héroe solar se expande a mitos y leyendas occidentales y orientales, pero veo especial que esté ligado a Superman, ya que una parte fundamental de la mitología del personaje es que él obtiene sus poderes del sol, particularmente soles amarillos. Y James Gunn, al saber esto, hace que a lo largo de la película el sol esté presente de forma muy intensa, cuando aparecen sus padres por primera vez o en las oficinas del diario El Planeta. Esto ocurre porque justo aquí están las fortalezas de Clark, sus amigos, su novia y evidentemente sus padres. Este sol intenso que fortalece a Superman también baña los interiores del cuartel del Lex Luthor, y este detalle es genial. Vemos cómo literalmente Superman pasa por la mente del Lex y es lo único que hace falta para arruinarle el día. El sol también está presente en la secuencia donde se enfrenta al Kaiju y utiliza el sol para cegarlo, y minutos después aparece la Justice Gang eclipsando el sol. Pero voy a mencionar estos personajes más adelante porque ellos abordan otro tema central de la película. Gunn no solo emplea la luz del sol para reafirmar el valor mítico o heroico de sus personajes, también añade una serie de colores que complementan el lenguaje visual de este filme, tomando en cuenta los orígenes de su protagonista, ya que desde siempre él ha estado codificado en tres colores muy particulares: los colores primarios, rojo, para las pasiones y el amor, azul para la cotidianeidad, pero también para la paz y la tranquilidad. Deep, slow breaths, ma'am. You're gonna be fine. Amarillo, por la fuente de los poderes de Kal-El. Hasta la novia del ex, Eve, usa un vestido amarillo, tal vez como una premonición de la importancia que tendrá el personaje más adelante en la trama. Y existe otra versión de este color, una versión más viciada, y ese es el dorado, el color que porta el martillo de Boravia. Y más adelante esto tiene sentido porque se nos revela que es un clon de Superman, una versión alterada de él. Verde, para momentos donde hay incógnitas muy puntuales, como el momento donde la Justice Gang interroga a Superman sobre la veracidad del metraje de sus padres, o cuando Clark va a buscar a Krypto en las oficinas de Luthor. Where's the dog? Incluso hasta cuando aparece Metamorfo, y mantiene a raya a Superman utilizando la kriptonita. Dichos colores también están presentes en los escenarios y decorados para complementar la identidad visual del filme, colores que James Gunn ya había utilizado en otras películas anteriores como su versión de The Suicide Squad. Bird.
Un aspecto que me gusta de esta película es la forma en que adapta a los personajes, los cuales son presentados con dos facetas muy marcadas. Y sí, no niego que esto ya se había representado en algún cómic anteriormente, pero en cine, al menos es la primera vez que yo lo veo con estos personajes. Un protagonista presentado como el metahumano más poderoso tiene cientos de derrotas a lo largo de la película. Es derrotado por el martillo de Boravia 2 veces durante el primer acto, seguido por una discusión que hace tambalear su relación con Lois, personaje que también tiene esta faceta doble. Es una reportera audaz pero es torpe para mantener relaciones personales. What does that mean? Nothing. I told you I wasn't good at relationships. Después Superman es encerrado y envenenado con kriptonita en la dimensión del bolsillo de Lex, momento que representa su muerte metafórica, el descenso al Hades, un lugar de oscuridad total. Y aquí es donde vuelvo con la Justice Gang. Se presentan de forma idílica para después mostrar cierta torpeza al enfrentarse a los problemas, o a negarse a rescatar a Clark, ya que ellos, al ser héroes corporativos, no actúan de la misma forma ingenua de Superman. Están conscientes de las consecuencias políticas que tienen sus actos. That means I took a vow not to get involved in politics. Oh, that's part of the vows. It's implied, yeah. An implied vow. La actitud rígida y pragmática de Mr. Terrific resulta en el deceso del Kaiju que Clark quería reubicar de una forma más segura. Pero Mr. Terrific es un caso muy cool dentro de esta película porque al inicio surge como un personaje rígido, pero después le demuestra a Lois que su deseo de ayudar y buscar a Superman era genuino. Vaya, incluso vemos cómo deja esta fachada de tipo estoico ante momentos de genuino estrés. This is why you don't create a damn pocket universe. Como cuando se enoja al no querer remachar la pared. Pero creo que el personaje que más me gusta para ejemplificar esta dualidad es el propio Lex Luthor. Cuando se estrenó la película llegué a escuchar ciertas críticas que decían que este era un personaje demasiado caricaturesco, pero en mi opinión esto no es así. Al inicio Lex aparece como un líder, una persona con capacidad de negociar, y después se nos revela su faceta más baja, siendo una persona iracunda, violenta, envidiosa, impulsivo cuando está desesperado, y muy posiblemente hasta sea xenofóbico. Tall, dark, and Martian isn't my type. Kryptonian. Yeah, same diff. Esto es lo que para mí lo vuelve un personaje muy realista. Un psicópata que sabe comportarse en sociedad, pero ante ciertos contextos saca su verdadero rostro. Una persona tan horrible que puede llegar a poner en peligro vidas ajenas con tal de cumplir su objetivo. Hace unos momentos mencioné la famosa muerte metafórica que sufren los héroes solares, y pues, esto ocurre cuando Superman es encerrado en la dimensión de bolsillo de Lex, y evidentemente le sucederá su renacer como un héroe solar. Lois lo lleva a casa de sus padres y al amanecer la luz del sol entra por la ventana de su habitación, seguido de la plática que tiene con su padre. Esta es justo la motivación que necesitaba para volver a recuperar el sentido de su vida, dando pie al momento más importante de la película, el icónico monólogo que has visto muchas veces en cientos de edits en TikTok posiblemente. Todo este momento pone sobre la mesa los dos lados de este personaje. Vemos cómo al eclipsar el sol una silueta dorada se forma alrededor de él, formando un halo, remarcando la divinidad que emana de Clark. Todo esto mientras lo escuchamos hablar de su lado más poderoso, su lado humano. I get scared. I wake up every morning and despite not knowing what to do, I put one foot in front of the other and I try to make the best choices I can. I screw up all the time. But that is being human. And that's my greatest strength. And someday, I hope, for the sake of the world, you understand that it's yours too. El héroe solar no es solo un mito antiguo, es una metáfora del alma humana, caer, oscurecerse, renacer. Por eso seguimos volviendo a Superman una y otra vez, no porque sea indestructible, sino porque nos enseña que incluso los dioses pueden caer y levantarse, y cuando lo hacen, el mundo vuelve a brillar.